Y hablamos un poco de la historia de los mundiales. Si te parece que es un tema interesante para hablar más allá del resultado, de la táctica, de la estrategia, bla, bla, bla. Y los mundiales tienen una historia muy ligada a la política. No hay que olvidar que el Mundial 34 y el Mundial 38 se jugaron en Italia, dominado No, por... uno solo. 34, uno solo, yo creo que fueron los dos que se jugaron. Uno. Bueno, no tengo apagado el celular, no puedo consultar en Google. Los dos los ganó Italia y en aquel momento muy ligado al fascismo. El Mundial de Brasil del año 50, el primer mundial de Brasil, fue uno de los mundiales más graciosos de la historia de los mundiales, porque tenían previsto que Brasil ganaba la final y tenían diarios impresos que decían Brasil campeón mundial, y se tuvieron que hacer una sopa porque hicieron el primer gol y el centro half, como se decía en aquellos años, uruguayo, agarró la pelota, levantó el pecho y dice: este partido lo ganamos, y lo dieron vuelta. No siempre en los finales, en los mundiales, ganan los mejores equipos. En el año 54, en el Mundial de Suiza, Hungría tenía un equipo fenomenal y le ganó la final, le ganó Alemania, que aparentemente Alemania tiene equipos hechos por computadora, tiene equipos que juegan casi siempre igual, con un funcionamiento muy parecido, tiene un conjunto de robots que les terminaron ganando por superioridad física a los húngaros. El Mundial 58 fue uno de los mundiales de mayor creatividad de la historia de los mundiales, porque por un lado el equipo de Brasil desplegó toda su magia, un equipo en el que el joven Pelé, que no tenía 18 años, demostró toda su enorme capacidad. Garrincha jugaba fenomenal, abría surcos siempre por el costado derecho, era un puesto que ya no existe más, el de wing derecho, y siempre hacía lo mismo: amagaba ir por adentro, se iba por afuera y tiraba el centro y dejaba un jugador listo para definir. Anecdóticamente era tan bruto, pobre Garrincha, que se había comprado una radio y la escuchaba, la había pagado muy caro, la escuchaba en sueco porque estaban en Suecia, y lo convencieron los compañeros de que no le iba a servir en Brasil porque solamente se escuchaba en sueco. Y se la terminó regalando por 2 pesos a un jugador que creo que se llamaba Nilton Santos, que jugaba en ese equipo. Pobre Garrincha, que luego fue deslumbrado por una bailarina y vedette que se llamaba Elsa Suárez, dejó a su esposa, con la cual ya tenía varios hijos, y no sé cuántos tuvo con Elsa Suárez, porque como Maradona, mina que lo agarra le hace un hijo, y terminó muriendo relativamente joven, desgarrado por la cirrosis. El Mundial 62... Perdón, ¿esa Suárez qué nacionalidad tenía? Brasileña. Brasileña, pero fue famosa, muy famosa. Era una cantante y bailarina muy importante de su momento. ¿Vos te acordás de Nélida Roca? No, pero lo Nélida escuché. Roca era un mito sexual de los años 60. Vos no habías nacido. En aquella época yo había nacido, pero era muy niño. O sea, hay cierto efecto que tienen que ver con los medios, que te colocan en la cresta de la ola, y cuando pasa la cresta de la ola no te recuerda a nadie. ¿Vos te acordás de Pocho la Pantera? Sí. Bueno, Pocho la Pantera, para poder figurar un poco, se puso una zunga en la costa, porque por su música no lo recuerda a nadie. Una vez me crucé con él, estaba en un bar en Martínez, cuando yo iba a dar clase en Martínez, y lo saludé, y se puso tan contento que no lo debe recordar ni la familia a la hora de cenar en la actualidad. En el Mundial 66, mundial hecho para que lo gane Inglaterra, al Brasil, tan extraordinario equipo, lo eliminaron en primera ronda con la complicidad de los árbitros, que permitieron que le peguen como si fuera una guerra a los jugadores brasileños. Inglaterra eliminó a la Argentina con aquella recordada expulsión de Ratín por decir que era el capitán. Se lo expulsó sin motivo aparente, tal vez estaba dentro de la cancha, habrá dicho algo inconveniente. Pero por idioma no se entendía, así no que... No se sabe. Hay una anécdota de ese mundial que cuenta que había gente que entendía. Pinino Más, no sé si lo recordará, recordado win izquierdo de River, que jugó muchos años, jugó hasta casi los 40 años en distintos equipos,
estaba junto a una mujer fea en una formación de equipo y se cansó de decirle, qué fea que sos horrible, yo que vos me iría de acá. La mina lo soportó tranquilamente y cuando se había desahogado Pinino le dijo, vos no sos muy lindo que digamos, porque era la intérprete. Entonces entendía lo que estaba. Nadie sabe si Kleitlen, el referí alemán, sabía castellano, y a lo mejor hay palabras en castellano que todo el mundo todo el mundo reconoce, pero fue sospechoso que hubo un referí inglés dirigiendo Uruguay y Alemania que bombeó en contra de Uruguay, y un referí alemán que dirigió Argentina e Inglaterra que volvió en contra de Argentina. Y en la final de ese campeonato, el tercer gol en tiempo suplementario que le permitió a Inglaterra ganar ese partido, no entró la pelota, pero picó dentro del campo de juego, no detrás de la línea, y el cuarto ya era con gente invadiendo el propio campo de juego. O sea que fue un mundial escandaloso. Inglaterra local, y el presidente de la FIFA era Stanley Rous, un inglés. El mundial 70, que Argentina no participó porque fue eliminado por Perú en la cancha de Boca. Perú tenía un recordado equipazo, tenía una delantera fantástica, integrada por lo general por jugadores negros, y estaba un enganche, llamaríamos ahora, un número 10 que se llamaba Teófilo Cubillas, que llegó al Mundial 78 en la Argentina. Esa selección peruana eliminó a la Argentina y Brasil jugó muy buen campeonato, el último de Pelé, y consiguió el tercer campeonato que le permitió quedarse con la Copa Jules Rimet. El del 74 lo ganó Alemania, otra vez derrotando a Holanda, que era el mejor equipo y que tenía en su mejor momento a Johan Cruyff, que es un jugador que brilló después en el Barcelona, un jugador extraordinario que jugaba en toda la cancha. El Mundial 78 es el Mundial de la vergüenza, que la Argentina lo ganó, en mi modesta opinión, por la presión descarada de la Junta Militar. Hoy escuchaba en el propio programa de TDC Sport que se contaba que en el partido previo a que la Argentina llegue a la final, sospechoso partido en el que la Argentina le hace 6 goles a Perú, recuerdo que los jugadores peruanos se abrieron en el segundo gol de la Argentina y permitieron que entrase, creo que fue Kempes el que hizo el gol, no recuerdo bien, pero Videla fue en compañía de Henry Kissinger al vestuario peruano antes del partido. Henry Kissinger ya era conocido como un criminal de guerra, sigue siendo no el más importante, pero uno de los tantos criminales de guerra de los Estados Unidos que viven en la mayor impunidad. Su nombre cercano a cumplir los 90 años, y fue a hablar de la unidad latinoamericana y cosas así, pero nadie puede desconocer que la presencia de semejante dictador en el vestuario era un hecho intimidatorio. Entonces yo lo recuerdo que la Argentina fue campeón mundial por la presión de la Junta Militar y por la suerte que tuvo, que en la final un tiro pegó en el palo en el minuto último, un cabezazo creo que de Naninga o de Rep, otro delantero holandés, y yo estaba abiertamente a favor de que Argentina no ganase ese mundial, porque era fortalecer como fortaleció por breve tiempo a la dictadura militar. En el Mundial 82 para la Argentina fue uno de los mundiales más extraños, donde se estaba librando simultáneamente la guerra de las Malvinas, y mucha gente creía que era como estar jugando un mundial. Se confundía los planos, o sea, el hecho de que la Argentina jugaba el mundial, que en última instancia no deja de ser un partido de fútbol, y se estaba librando una guerra infame que era la continuación, en mi modesta opinión, de la guerra que la dictadura militar había desarrollado contra el pueblo argentino. Continuaba durante la guerra de las Malvinas, como bien dice el periodista Horacio Berbisky, el principal enemigo de los soldados argentinos y del pueblo argentino era la propia dictadura, que llevaba una guerra particular, entre otras cosas, de comunicados mintiendo
sobre lo que estaba ocurriendo durante la guerra y vendiendo la ayuda solitaria que la gente daba para los soldados. En el sur se vendieron chocolates en las almacenes donde decía Fondo Solidario y las Malvinas. O sea, también es un mundial de la vergüenza por lo que ocurría con la dictadura argentina. Por suerte, el mundial siguiente, el mundial del 86, significó la reivindicación porque la Argentina volvió a la democracia y ganó muy bien el mundial con un equipo de fútbol, con un técnico que a mí no me gusta, un técnico muy particular, alguien que generalmente enfatiza en lo que es hacer juego sucio, o sea, los bidones, fue verdad lo de los alfileres y esas cosas. Lo de los alfileres me consta absolutamente. Cuando Bilardo es médico, y se le podría decir, una de las grandes frases felices de Menotti fue decir que qué grande que es el fútbol que logró que la medicina no tenga entre sus cultores a Bilardo. Bilardo, yo recuerdo que en los años 60, antes de que jugase en Estudiantes, cuando jugaba en San Lorenzo, iba al hospital, estaba recién recibido, iba al hospital. Un partido en la Copa, en el año 67 o 68, no me acuerdo el año exacto, entra un jugador uruguayo para Independiente, jugaba en Estudiantes Independientes, se llamaba Urruzmendi, y Bilardo tenía la alfiler, le pinchó al sur de la espalda, el tipo reaccionó y le dio una piña, y lo echaron en el acto, no tuvo ni 15 segundos en la cancha del juego. Como jugador usaba alfileres para enojar a los contrarios. Como técnico le puso un purgante a un jugador a varios brasileros. Ese partido que se está recordando ahora que el Diego los gambeteó y Cani los vacunó. Exactamente. Siguen llorando hasta hoy. Y cuando era técnico del Sevilla lo mostraron diciendo, ese es el contrario, pisalo. O sea, es un fascista puesto a la conducción futbolística, pero ese equipo lo armó bastante bien, un equipo defensivo que descansaba sobre la creatividad del mejor Maradona y que tenía algunos delanteros muy importantes como Valdano en su mejor momento, y la Argentina y Burruchaga, que era un jugador muy importante y que también estaba en su mejor momento de futbolista, al punto que después de ese mundial fue rápidamente vendido a Europa, donde pasó varios años. Ese mundial la Argentina lo ganó muy bien. En el 90 Argentina fue finalista gracias a San Penales, o sea que ganó varias definiciones por penales y llegó a los 90, y al contrario de lo que se dice, yo creo que el penal que le dio el triunfo a Alemania fue penal. Lo que pasa es que el referí omitió previamente un penal a Calderón. Un penal para al que sería el delantero Calderón, pero como Bilardo te ponía Calderón de volante defensivo, a Balbo lo ponía de marcador de punta, tiene esas cosas que son propias de Bilardo. Hubo un penal a Calderón que el referí no dio. Y bueno, en el Mundial 94 ya ni me acuerdo porque le di poca bolilla a ese Mundial. En el 98 Argentina fue eliminado en ese recordado, creo que fue octavo de final. 2-1 contra Holanda, cuarto de final. Contra Holanda, y ya estamos más cerca en el 2002. O el papelón con Bielsa, el 2010 el papel se queda fuera por penales con Alemania, con el equipo de Peckerman, y el 2000... No, eso es el 2006. Y el 2002... Alemania en el 2006 fue el de Alemania, y el 2010 fue en Sudáfrica con Maradona, que... Mi modesta opinión, no era un técnico con conocimiento y adecuado para la selección, pero hay que destacar algunas cuestiones. Fue el descubridor de Romero como arquero de selección. De Romero, lo llevó también a Pipita Higuaín, lo llevó a Di María. Sí, sí, armó esta selección. Rojo había jugado con él, pero no sé si estuvo en esa selección. Sí, lo llevó. No fue titular, pero... No lo llevó porque inclusive en el puesto de Rojo llevó a García, porque no había otro. García es un jugador que ya estaba de vuelta y que era impresentable para la selección en aquel momento. Así que bueno, y ahora que estamos llegando a la final. Pasamos al institucional y hablamos de los problemas que hay en la Franja de Gaza.
Cuando volvemos, ¿te parece? Como voy, el que maneja el programa son vos. Y después hablamos sobre los problemas de los niños inmigrantes en Estados Unidos.